cultura y derecho, dimensión normativa y dimensión pragmática, que son los primeros puntos del programa. Y ahora tendríamos que hablar, definimos un poco lo que era la sociedad como una unión voluntaria de individuos, la cultura, que es un hacer del hombre actuando según valoraciones. Distinguimos entre dos concepciones del valor, la concepción objetiva y la concepción subjetiva, y hablamos de la definición del derecho, que más o menos caracterizamos como un sistema de normas coactivas, legitimadas e institucionalizadas que rigen la convivencia social. Hablamos de lo que es un sistema normativo, dimos una concepción de lo que son en general las normas, es decir, las modalidades que puedan asumir una conducta frente a una norma. La norma puede referirse a un deber, a una obligación o a una prohibición, y esto estaría relacionado con la dimensión normativa. Ahora, la dimensión pragmática del derecho tiene que ver con las vicisitudes del derecho y con relación a los distintos operadores jurídicos. Esto es, las personas que de uno u otro modo interactúan en el mundo del derecho, en el mundo jurídico, entendiendo por operadores jurídicos en sentido amplio a los abogados, a los jueces, a los legisladores, a los corredores de comercio, a los peritos. Entonces, hasta ahí más o menos hicimos un desarrollo bastante extenso de lo que constituye el fenómeno jurídico, y ahora tenemos que entrar a delimitar un poco más lo que corresponde al mundo del derecho en aras de vislumbrar las distintas formas de regulación de la conducta humana y distinguirlas, por supuesto. Dijimos que la conducta humana puede ser regulada de distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la moral, de la religión, de los usos, de las costumbres, de los convencionalismos sociales, de los juegos y obviamente del derecho. Tanto la moral como el derecho corresponden al campo de la ética. Y la ética es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio del obrar humano que es considerado correcto. ¿Qué es una disciplina filosófica? Es una parte o un segmento de la filosofía en general que trata de responder a un interrogante filosófico específico. Por ejemplo, ¿cuál es el obrar correcto? La disciplina filosófica que se encarga de responder a esta pregunta es la ética. ¿Qué es el hombre? La disciplina filosófica que se encarga de dar una respuesta a este interrogante es la antropología. ¿Qué es o qué son los valores? La disciplina filosófica que se encarga de dar respuesta a esta pregunta es en general la axiología. ¿Qué son los entes? Se encarga de responder la ontología. ¿Qué es el ser? Se encarga de responder la metafísica. ¿Cuál es el obrar correcto? Se encarga de responder la lógica. Entonces, a cada interrogante filosófico corresponde una rama del conocimiento filosófico en general que se encarga de dar algunas respuestas. ¿Dónde ubicamos a la moral y al derecho? Dentro de la ética, dentro de lo que se considera que es o constituye el obrar correcto. Tanto la moral como el derecho son formas de regulación correcta o pretendidamente correcta de la conducta humana. Ahora bien, esta moral y este derecho no siempre han estado correctamente distinguidos. Para llegar a la distinción entre estas formas de regulación de la conducta humana fue necesario pasar por un largo camino.
Siempre digo que el camino del derecho no es un camino recto, no es derecho, sino que más bien sinuoso. Desde la antigüedad no estaba claro qué es lo que corresponde, qué era lo que correspondía a la moral y qué correspondía al derecho. Aristóteles y Platón confundían estas dos esferas. Decían que tanto el derecho como la moral y la justicia eran virtudes totales o perfectas. Y algunos decían que estas virtudes se acrecentaban o se hacían evidentes en el Estado y otros en el individuo o en la persona humana. De manera que esta virtud que correspondía tanto a la moral y al derecho, en la antigüedad, sobre todo entre los filósofos griegos, no estaba completamente discernida. En Roma subsistió la misma confusión. Ulpiano, que fue uno de los primeros que se dedicó al estudio de estos problemas, decía que en el derecho regían tres principios: vivir honestamente, no hacer daño al otro, ser un non ladere, y dar a cada uno su derecho, el derecho de la ciudad, el derecho de las civitas del ciudadano romano. El derecho para Ulpiano era el arte de lo bueno y de lo equitativo. Vivir honestamente y no hacer daño al otro son aspectos que se refieren a la moral. En cambio, dar a cada uno su derecho sí es un aspecto que se corresponde estrictamente con el derecho. De modo que estos principios del derecho estaban un poco también confundidos en la época del imperio, la época de la República y del Imperio Romano. En Santo Tomás de Aquino subsistía, que seguía las huellas del pensamiento aristotélico, subsistía la misma confusión. Y le agregaba a Santo Tomás de Aquino a la concepción de la justicia de Aristóteles la justicia social, que era una justicia que se daba en el ámbito de la sociedad, pero que no quedaba comprendido estrictamente dentro del plano del derecho, sino dentro del plano de la sociedad. Correspondía a los estudios sociales. Esta confusión también subsistió durante la época posterior a Santo Tomás, y hubo que llegar al monje Cristian Tomasio para que empezara a vislumbrar una distinción entre la actuación moral y la actuación jurídica. Tomasio distinguió dos formas de actuación. La primera, una actuación de tipo interna, y la otra, una actuación de tipo externo. Decía Tomasio que todo lo que pasaba internamente y que no era estrictamente fisiológico o biológico, correspondía al amplio campo de la moral. Y lo que se podría exteriorizar podría corresponder al ámbito del derecho. Y daba dos máximas de actuación que quizás hasta el día de hoy subsisten o persisten. La primera, el primer principio para el ámbito de la moral dice: hazte a ti mismo lo que querrías que los demás se hagan a sí mismos. Y para el derecho, no hagas a los demás aquello que no querrías que te fuese hecho. Es decir, que mientras la moral corresponde al ámbito interno del individuo, en el derecho permanecía o se hacía notar la nota de alteridad que ya era destacada en las elucubraciones de Aristóteles, que significa tener en cuenta al otro, al alter ego, nota de alteridad y siempre con relación a la exteriorización de la conducta. Immanuel Kant, siempre digo que en la filosofía hay un antes y después de Immanuel Kant, fue el que le dio a la moral las notas de universalidad y de coherencia. Y fue el que más o menos dejó, después de la Edad Media, bastante encaminado el tema de la distinción entre el derecho
y la moral. Decía Immanuel Kant que los hombres considerados en sí mismos nunca tienen que ser tenidos como un mero medio para el cumplimiento de fines, ya que el hombre constituye un fin en su mismidad. Y siempre el presupuesto de toda acción humana tiene como vista o como objetivo o como correlato el concepto de alteridad y de libertad. La conducta, para ser considerada en su mismidad, tiene que ser una conducta libre, no tiene que ser una conducta presionada. Entonces, teniendo en cuenta este principio de la libertad, también dio máximas o principios tanto para el derecho como para la moral. Para la moral, procede interiormente de manera tal que la máxima de tus actos pueda valer en todo momento y en todo lugar como un principio universal de libertad. Y para el derecho, procede exteriormente de manera tal que la máxima de tus actos se convierta en una ley universal de libertad. Es decir, que para Kant también hay dos esferas de actuación, una interna que corresponde a la moral y otra externa que corresponde al derecho, pero en ambas esferas el presupuesto de realización de las acciones radica en la libertad del individuo, en la libertad del hombre. Por eso, hasta el día de hoy impera ese principio kantiano de que nunca los hombres deben ser utilizados como medios para fines de otros hombres. El hombre, tomado en su libertad, es considerado en sí mismo como un fin y nunca puede ser instrumento de otros hombres. Estos principios morales y de justicia se mantienen hasta el día de hoy y concedió a la moral dos características que también se mantienen hasta el día de hoy. Esto significa la universalización de todas las acciones, es decir, yo tengo que universalizar mi acción moral de manera que esa previsión comprenda la posibilidad de la realización de todos los actos. Si yo tengo en cuenta un principio moral que dice no debo mentir y lo hago mío, no debo mentir siempre, es decir, no tengo que poner excusas, no tengo que poner excepciones a esa regla moral. Eso significa la universalización de los principios de la acción humana. Y a su vez, tengo que ser coherente, porque si adopto un principio moral, tengo que respetarlo siempre, en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, todavía no habíamos llegado a una distinción tajante entre moral y derecho, y fue necesario llegar a un jurista italiano, Giorgio Del Vecchio, para tener en cuenta o para discernir plenamente estos dos campos de regulación de la conducta que corresponden a la ética. Giorgio Del Vecchio estableció la distinción entre moral y derecho en base a tres criterios de distinción. Primero, con relación a las acciones. Segundo, con relación a la imposición de la norma. Y tercero, con relación a la coercibilidad, que fue erigida como la nota distintiva del derecho a partir de esa elaboración teórica de Giorgio Del Vecchio. Por eso es importante esta distinción y generalmente siempre pregunto en los exámenes cuáles son los criterios por medio de los cuales el jurista Giorgio Del Vecchio llegó a la distinción entre moral y derecho. ¿Qué decía Giorgio Del Vecchio con relación a las acciones? ¿Cómo son las acciones en la moral y cómo son las acciones en el derecho? En la moral, decía Del Vecchio, que frente al hacer o al pensar del individuo, al hacer del individuo, el hacer entendido como una acción moral,
únicamente se le podía oponer el hacer o la omisión del mismo individuo. Eso significa que en la moral las acciones son subjetivas y unilaterales. Frente al hacer del individuo solamente se le puede oponer el hacer del mismo individuo. Son subjetivas porque se dan en el interior del sujeto y son unilaterales. En cambio, notaba que en el derecho la trascendencia de la acción debía exteriorizarse para tener sus fines jurídicos. De manera que en el derecho las acciones son bilaterales e intersubjetivas. ¿Qué significa esto? Que frente al hacer de un individuo siempre puede oponerse el hacer, el no hacer o el omitir de otro individuo. De manera que, mientras que en la moral las acciones morales son unilaterales y subjetivas, en el derecho las acciones son bilaterales e intersubjetivas. Siempre se dan entre dos o más sujetos. Y hay una bilateralidad de la acción. Siempre hay al menos dos partes interesadas. Entonces, esa es la primera distinción que advierte Del Vecchio. Ahora bien, Del Vecchio piensa que esta distinción en base a las acciones, siguiendo a Tomás y siguiendo a Kant, es insuficiente. Y entonces da dos criterios más. El segundo criterio tiene que ver con la imposición de la norma. ¿Cómo se impone la norma en el ámbito moral y cómo se impone la norma en el ámbito del derecho? En el ámbito de la moral, la imposición es autónoma, autónomos. Nomos es el vocablo latino que significa ley. Autoley, autoimposición autónoma. De ahí que la moral sea autónoma. El mismo individuo se da su propia norma, su propia ley. En cambio, en el derecho, la imposición normativa es heterónoma, es decir, que proviene esa ley o la imposición de la ley de un sujeto externo, generalmente de un órgano externo y generalmente de un órgano unipersonal o colegiado. Unipersonal como podría ser un rey, un emperador, o colegiado como podría ser un tribunal o un parlamento. Entonces, mientras con relación a la imposición normativa, la moral es autónoma, en el derecho, la imposición de la norma proviene de un órgano externo o de una voluntad externa del individuo y es heterónoma. Finalmente, con relación a la coercibilidad, esto hay que tener en cuenta que esta coercibilidad consiste en la posibilidad de aplicar la fuerza para imponer la norma. En el derecho, la coercibilidad se hace presente en forma plena. En cambio, en la moral, la coercibilidad no existe, porque no hay posibilidad de aplicación de la fuerza. Mientras que la coercibilidad es la aplicación o la posibilidad de aplicar la fuerza, la coacción es la aplicación misma de la fuerza para imponer una conducta. Mientras la moral es incoercible, el derecho es coercible. En el derecho siempre existe la posibilidad de imponer la norma en virtud de la fuerza, lo que no equivale a la imposición de una sanción. ¿Por qué? Porque tanto en el aspecto moral como en el aspecto jurídico, en el ámbito jurídico, existen sanciones. En la moral, las sanciones son válidas en la misma medida que el sujeto se autoimpone un castigo o una sanción moral. En cambio, en el derecho, esa sanción
proviene siempre de un organismo externo. La coacción, es decir, la fuerza que se emplea a título de esa acción, es una de las características del derecho, lo que nos hace decir que el derecho se impone por la fuerza, nos guste o no nos guste. Claro que a esta característica hay que agregarle siempre, como dije en la primera clase, el concepto de legitimidad o de institucionalización. La sanción jurídica tiene que estar de algún modo regimentada o institucionalizada dentro de un orden jurídico, dentro de la legislación de un país o de un Estado. Entonces, resumiendo, llegamos a Giorgio Del Vecchio para establecer la distinción casi tajante entre la moral o el ámbito de la moral y el ámbito de la justicia. ¿Cuáles son los criterios de distinción? Giorgio Del Vecchio hace la distinción en base a las acciones, a la imposición de la norma y a la coercibilidad. Con relación a las acciones, la moral es unilateral y subjetiva, mientras que el derecho es bilateral e intersubjetivo. Con relación a la imposición de la norma, la moral es autónoma, en cambio el derecho es heterónomo. Y con relación a la coercibilidad, la moral es incoercible y el derecho es enteramente coercible, es decir, que puede aplicar la coacción o la fuerza cuando así lo dispone un organismo externo o institucionalizado o legitimado o legalizado. De modo que Giorgio Del Vecchio llegó a hacer o a realizar una distinción bastante tajante y bastante útil con relación al derecho o al ámbito del derecho y al ámbito de la moral. ¿Qué ocurrió posteriormente? Después de esta distinción casi tajante que realiza Del Vecchio, empezó a hablar la teoría de derechos morales. Y eso lo empezó a realizar después de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en virtud de la Revolución Francesa se han plasmado en distintas legislaciones lo que ha sido denominado como los derechos del hombre y del ciudadano, que tienen su origen en una de las tantas facetas o teorías del naturalismo, que es el naturalismo racionalista, que ya habíamos hablado en la primera clase. Este naturalismo racionalista, en líneas generales, sostiene que hay ciertos principios autoevidentes, asequibles a la razón humana o a la razón del legislador y que existen con independencia de la creencia en un Dios. Y también se dice que todos los ordenamientos jurídicos que no se adecúen a estas ideas descubiertas por la razón no pueden ser consideradas como derecho. A partir o con posterioridad a la Revolución Francesa, empezó a gestarse el concepto de derechos humanos y sobre todo el concepto de derechos morales, esto es, aquellos derechos que por ser racionales no pueden ser desconocidas por ninguna legislación. Resumiendo, mientras en la antigüedad la moral y el derecho estaban bastante confundidos, por no decir confundidos, se empezó a vislumbrar la distinción después de Tomasio Kant y finalmente se llegó a la misma en virtud de las elaboraciones teóricas de Giorgio Del Vecchio. Posteriormente, por obra del naturalismo racionalista, nuevamente se llega a una confusión entre ambos campos. Y este naturalismo racionalista dio como resultado, junto con la idea de libertad, o dio fundamento a toda la teoría de los derechos humanos. Para una gran parte de la concepción de la doctrina, los derechos humanos son derechos morales, de donde nuevamente tenemos un cierto ámbito de confusión de ambos
campos de regulación de la conducta humana. Bien, el tema de la justicia también pasó por estas confusiones. El programa les habla de la justicia, principios y valores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la justicia, hablamos del único valor específicamente jurídico. Hablamos de la justicia como un valor específicamente jurídico. Es lo que distingue para algunos el derecho. El derecho apunta a la realización de ciertos valores, pero fundamentalmente el derecho apunta a la realización de la justicia. No hay justicia moral, porque la moral pertenece al ámbito interno del individuo, pero sí en la socialización de la conducta humana y sobre todo en la regimentación de esa conducta en virtud de los preceptos del derecho, cobra relevancia y cobra preponderancia el concepto de justicia. Por eso cuando pregunto en los exámenes cuál es el valor específicamente jurídico, la respuesta es una y nada más que una. Lo que se destaca como valor específicamente jurídico es el imperio de la justicia. Es la justicia lo que destaca o lo hace jurídico específicamente un régimen, porque es el valor hacia el que apuntan de una manera u otra casi todos los regímenes jurídicos. Ahora bien, en la antigüedad la justicia era una virtud. Tanto Platón como Aristóteles confundían a la justicia con una virtud. Mientras que Platón decía que la justicia resplandece en el Estado, cuando cada estamento hace lo que le corresponde, pero fundamentalmente cuando los gobernantes sean filósofos o los filósofos sean gobernantes, para Aristóteles la justicia consiste básicamente en dar a cada uno lo suyo. Esta idea de la justicia que le había dado Aristóteles se mantiene hasta el día de hoy. La estructura formal de la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Por eso uno de los juristas del siglo pasado que enseñó en Harvard, Lionel Hart, dice que la estructura formal de justicia consiste en una constante y en una variable. La constante en la idea de justicia es tratar los casos semejantes de igual manera. Y la variable es tratar los casos diferentes de diferente manera. ¿Cuál es el problema que encierra esta estructura de la idea de justicia? En que hay que establecer cuáles son los criterios en base a los cuales se van a establecer las semejanzas o igualdades y cuáles son los criterios en base a los cuales se van a establecer las diferencias. Estamos todos de acuerdo en que la justicia encierra una idea de proporcionalidad, de equilibrio y de armonía. Pero a esta idea formal de justicia, en cada legislación hay que darle un contenido concreto. Y ahí empiezan realmente los problemas, porque las distintas legislaciones no se ponen de acuerdo en cuál es el contenido de la justicia. ¿Cómo explico esto? Es muy sencillo. Mientras algunas legislaciones consagran, por ejemplo, como de estricta justicia, el aborto, otros lo prohíben. Mientras en algunas legislaciones se consagra como estricta justicia a la pena de muerte, otros lo prohíben. Mientras en algunas legislaciones se regula el matrimonio de determinada manera, otros regulan de diferente manera o le dan ciertos otros contenidos. Y esos contenidos son contenidos variables. De modo que siempre queda pendiente la pregunta, ¿qué es lo que se considera justicia? De ahí que en algún momento tuvieron preponderancia en la teoría las concepciones denominadas relativistas o subjetivas de los valores. Esto es, los valores cambian de generación en generación, de época en época y de lugar en lugar. Por eso no se puede establecer una idea concreta de justicia, sino mantenerlo
en el ámbito del derecho como un ideal. Eso lo dijo Stammler. Para Stammler, posterior a Santo Tomás de Aquino y posterior a Aristóteles, la justicia es una idea reguladora del accionar humano, en la medida en que hay que tenerla como norte o como fin, como guía, no para arribar a ella, sino para tratar de orientar las acciones hacia el bien común, hacia una idea de solidaridad y básicamente hacia una idea de bienestar. Por eso es que Stammler no daba ningún contenido a su idea de justicia y concebía la posibilidad de que en la ordenación de las conductas hacia esa idea reguladora de justicia se pueda obtener un derecho injusto. En la medida en que no se alcance el ideal de justicia, esa idea polar, esa estrella polar a la que sirve de guía para los navegantes, esa es una concepción metafórica de la justicia y es ejemplificadora, puesto, decía Stammler, no es posible llegar nunca a ella, sino solamente sirve de guía, de ejemplo de actuación, pero sin llegar a abordar ningún contenido concreto de justicia. De manera que para Stammler podía haber distintos contenidos de la justicia y existía la posibilidad de concebir un derecho injusto. De ahí que la concepción o la idea de Stammler, la teoría de Stammler, se denomine justnaturalismo de contenido variable. Y un naturalista porque suponía que la justicia es el valor central y fundamental del derecho, y de contenido variable porque sostenía también la posibilidad de que se conciba o se establezcan derechos injustos. Santo Tomás de Aquino completa en cierta medida la concepción de Aristóteles, y a la clasificación de la justicia que brinda Aristóteles le agrega una justicia social, que es la justicia que debe la sociedad a los particulares, que era inconcebible en la concepción de Aristóteles. Y entonces, esta concepción de la justicia que a partir del siglo XX y sobre todo del siglo XXI está siendo completamente reelaborada. En el siglo XX aparece la teoría de la justicia de John Rawls, que tiene un contenido específicamente social y aplicable en las democracias deliberativas. Es hoy por hoy nuevamente actualizada y nuevamente puesta de manifiesto, al punto que las elaboraciones modernas se refieren a contenidos de justicia que antes era inconcebible o inexistente, predominando también, además de las concepciones sociales o socialistas, las concepciones denominadas progresistas y las concepciones denominadas subjetivistas. Todas estas concepciones distinguen, ya como se hace desde la antigüedad, entre la justicia y la equidad. La justicia está constituida por principios rectores. Ya hablamos de la idea formal de justicia, pero la equidad, para distinguir de la justicia, es la justicia también, pero del caso particular, cuyo fin es atemperar el excesivo rigor de la ley formal. ¿Cómo explico esto? Explico ya con la clásica definición un poco metafórica de Aristóteles. Decía Aristóteles, lo justo y lo equitativo son una misma cosa, y la diferencia que existe entre lo justo y lo equitativo es una diferencia de singularidad. Lo equitativo, siendo lo justo, no es lo justo legal, sino que la dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. ¿Cómo se explica? Vamos a suponer una persona que comete un hurto en estado de necesidad, por hambre o porque tiene estado de necesidad, y es comprobable un estado de necesidad, no digamos extrema, sino digamos un estado de necesidad media. Entonces aparece en ese caso particular como injusto
aplicarle la rigurosidad de una pena por hurto o por robo, y de alguna manera el estado de necesidad viene a morigerar esa justicia rigurosamente legal contenida en la ley penal. De manera que siempre la equidad está relacionado con grupos, con tratamientos grupales o con tratamientos individuales, nunca en la generalidad de la concepción de la justicia. La justicia, la concepción de la justicia es general, y en la equidad la aplicación de las pautas o los parámetros legales o formales es singular, o se pone en tela de juicio no el valor, sino la valoración. No la parte objetiva, sino la parte estrictamente subjetiva. Y a partir de ahí también puede aparecer esta equidad como un producto de la arbitrariedad. Pero sin embargo, ambas, tanto la justicia como la equidad, deben pasar necesariamente por el tapiz o por el tamiz de la racionalidad. La justicia siempre se supone una justicia racional. Ahora bien, este problema de la justicia ha dado lugar a múltiples teorías, pero lo destacable es que hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo sobre los contenidos materiales de la justicia. Sí estamos de acuerdo en la idea formal de justicia, insisto, que se corresponde con una proporcionalidad, con una armonía, una semejanza, un equilibrio, pero no en los contenidos materiales de la justicia. O sea, discrepamos en cada caso o en cada situación o en cada pauta legal si ese contenido de la ley o esa aplicación de la ley que se realiza es una aplicación justa o una aplicación injusta. Le doy un solo ejemplo de lo que puede arribar, y creo que lo dije en la clase pasada. Hoy por hoy, dentro de la escala de valores en la legislación argentina, un abuso sexual gravemente ultrajante puede tener como consecuencia una pena mayor a la del homicidio. Entonces, también hay que vislumbrar que en esa concepción valorativa, a veces la integridad sexual se protege con mayor ahínco en algunas legislaciones que la vida misma. En otras legislaciones, como nuestra legislación, puede pasar eso. En otras legislaciones, como la legislación estadounidense, existe la pena de muerte. Eso significa que la vida misma no es protegida en toda su integridad y hasta es desconocida en lo que hace o al establecimiento de pautas que se suponen universales, como son las convenciones de derechos humanos que protegen fundamentalmente el valor de la vida antes que cualquier otro valor. Entonces, insisto en esto, que estamos de acuerdo con ciertos contenidos de justicia, pero a veces ciertos contenidos formales de la justicia o la idea formal de justicia, pero estamos a veces en desacuerdo cuando tratamos de aplicar la justicia a casos particulares o a legislaciones particulares. Entonces, con esto nos acercamos al problema del lenguaje. ¿Y por qué es importante toda la problemática del lenguaje, el conocimiento y la técnica jurídica como lo señala el programa? Porque el lenguaje, y a través del lenguaje nos comunicamos. El lenguaje es un medio de expresión o de comunicación del pensamiento. Aún cuando hable reconocer que pueden haber distintos tipos de lenguaje. Puede haber un lenguaje natural que se corresponde con el habla de determinadas regiones, o puede haber un lenguaje gestual que también puede ser universalizado. Este lenguaje gestual no se circunscribe exclusivamente al lenguaje que podemos hacer a través de las señas, sino que puede estar también materializado en la vestimenta, en las actitudes del hablante, en las actitudes de un determinado cuerpo social. De manera que esta expresión del pensamiento se denomina lenguaje. Mientras en la psicología
el pensamiento no es exteriorizado, en la lógica, en el lenguaje y para el conocimiento, ese pensamiento debe ser exteriorizado y transformado en lenguaje corporal, en lenguaje gestual o en lenguaje hablado en forma natural. De modo que para caracterizar al lenguaje, tenemos que distinguir previamente entre lo que es un símbolo y lo que es un signo. El signo constituye una representación natural entre la cosa y el significado de la cosa. A ver, una huella hecha en la tierra, un relámpago, un rayo, son signos. Hay una representación natural a la que nosotros le asignamos un significado. En cambio, en el lenguaje existe ya mismo un significado que debe ser entendido entre el sujeto emisor del lenguaje y el sujeto receptor para que pueda ser decodificado. Los elementos del lenguaje son tres: sujeto emisor, sujeto receptor y el empleo del mismo código. Si no empleamos el mismo código, no podemos decodificar el mensaje. ¿Cómo se entiende esto? Si yo no entiendo el inglés, o no entiendo el chino, o no entiendo el árabe, no me puedo comunicar en esos idiomas o en esos lenguajes naturales. Si entiendo el castellano, obviamente podemos comunicarnos en castellano, pero a su vez, ese mismo castellano tiene ciertos códigos o reglas para que pueda ser decodificado. De ahí entonces que los lenguajes tienen tres partes fundamentales. Uno, la sintaxis. Dos, la semántica. Y tres, la pragmática. Sintaxis, semántica y pragmática son las partes de un lenguaje. Y el lenguaje tiene también tres elementos: sujeto emisor, sujeto receptor y sujeto y el empleo del mismo código. Sujeto emisor, sujeto receptor y el empleo del mismo código. Entonces, no confundamos los elementos del lenguaje con las partes del lenguaje. Las partes del lenguaje son tres, básicamente tres: sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis hace referencia a la relación de los símbolos entre sí. Los símbolos constituyen o representan una relación convencional, es decir, que convenimos el significado. En cambio, en el signo, como dije, la representación o el significado se da naturalmente y debemos interpretarlo. La semántica constituye el significado, establece los problemas de significado se dan en virtud de la semántica. Y la pragmática es el efecto que causa el lenguaje en los hablantes, tanto emisor como interlocutor. Entonces, insisto, no hay que confundir elementos del lenguaje con partes del lenguaje. Los elementos son el sujeto que emite, el sujeto que recepta y el empleo de un mismo código que debe ser decodificado. Las partes del lenguaje: sintaxis, semántica y pragmática. De estas tres partes, lo que vamos a repasar muy someramente son los problemas semánticos, es decir, los problemas del significado. Y para eso tenemos que tener presente también los distintos usos del lenguaje. El lenguaje puede ser utilizado de diferentes maneras. Tenemos un uso interrogativo, que es aquel por medio del cual requerimos información. Un uso discursivo, explicativo o descriptivo, que es aquel uso por medio del cual proporcionamos información. Un uso
conativo, connotativo o emotivo, que es aquel por medio del cual expresamos nuestras emociones o las provocamos en el interlocutor. Un uso prescriptivo o directivo, que es aquel por medio del cual pretendemos dirigir el comportamiento. Y un uso, finalmente, ostensivo, que es aquel por medio del cual pretendemos brindar información a través de la demostración, a través de la señalización. Por ejemplo, si yo digo o pregunto ¿de qué color es la pared?, estoy haciendo uso de un lenguaje interrogativo. Si ustedes me dicen esa pared o la pared es de color beige, ese tipo de uso es un uso descriptivo o explicativo. Si yo digo, por ejemplo, cierre la puerta, estoy haciendo referencia a un uso prescriptivo o directivo. Si digo, por ejemplo, esta es la bandera, estoy haciendo referencia a un uso ostensivo del lenguaje. Pretendo que ustedes capten el conocimiento a través de la señalización. Y si digo, por ejemplo, en forma poética, cualquier tipo de poema, y fue por ese río de Sueñera y de Barro que las proas vinieron a fundarme la patria, fundación mítica de la ciudad de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges, ese tipo de uso es un uso connotativo, conativo, o un uso de tipo poético que no pretende brindar información, sino simplemente provocar emociones o expresarlas. De todos estos usos, tiene sentido la prédica de la verdad y falsedad del uso descriptivo. En cambio, del uso prescriptivo o directivo, no tiene sentido la prédica de la verdad o falsedad. Si yo digo, por ejemplo, cierre la puerta o puede ir al baño, no tiene sentido decir eso es verdadero, eso es falso, porque la intención no es describir nada, sino provocar una acción o un determinado comportamiento. Por eso es que en este ámbito tienen sentido las regulaciones del derecho y de la moral. En cambio, en el terreno de la ciencia, tiene importancia el uso descriptivo del lenguaje o explicativo, porque ese uso del lenguaje es el que se va a hacer acreedor de la verdad o falsedad. Esa verdad o falsedad o ese uso descriptivo del lenguaje se traslada en virtud de proposiciones que ya vamos a ver cuál es el concepto de las proposiciones y no de las oraciones. Entonces, recapitulando, tenemos en el lenguaje que el lenguaje es un medio de expresión o de comunicación del pensamiento, que mientras el pensamiento no está comunicado, estamos en el ámbito de la psicología. Cuando lo comunicamos, ahí a través del lenguaje, estamos en el ámbito de la lógica y de la exteriorización del pensamiento. Ese lenguaje, definido como un conjunto de símbolos, presupone la distinción entre símbolo y signo. El símbolo es una representación convencional, en cambio el signo, la representación o la relación es natural. El lenguaje es un sistema de símbolos porque es fruto de una convención expresa o tácita. El lenguaje tiene 3 elementos y 3 partes. Los 3 elementos son sujeto emisor, sujeto receptor y el empleo del mismo código. Las partes son sintaxis, semántica y pragmática. El lenguaje tiene al menos 4 o 5 usos: uso interrogativo, uso descriptivo, uso conativo, connotativo, uso prescriptivo y uso ostensivo. Y ahora vamos a empezar a desarrollar la forma en que los lenguajes naturales se exteriorizan, básicamente por medio de la palabra, que es la menor unidad de significado. Eso significa que estamos hablando
en el campo semántico del lenguaje. Hacemos referencia a los problemas de significado. Entonces, en materia de interpretación y con relación a las palabras, que constituyen las menores unidades de significado, tenemos que distinguir la designación, la denotación y la connotación de la palabra. O dicho de otro modo, lo que la palabra designa, lo que la palabra denota y lo que la palabra connota. Lo que la palabra designa es un conjunto de características que deben poseer las palabras para que ella les sea aplicada. Por ejemplo, para que aplique a un ser humano, a un ser, la palabra hombre o mujer, tiene que darse una característica universal de signo de humanidad y a su vez la racionalidad, que es lo que distingue a la raza humana o a los seres humanos. Esa característica, esa designación, es decir, las características que deben poseer las cosas para que la palabra les sea aplicada, son características más o menos extensas. En el caso de cosa, por ejemplo, en el caso de la palabra cosa, hay infinidad de características que hacen a la aplicación de la palabra. A medida que el campo de la designación se restringe, el campo de la denotación también se va restringiendo. La denotación de una palabra son las cosas que la palabra nombra. Por ejemplo, con la palabra vaso voy a nombrar distintos elementos que tienen como atributo principal contener líquidos u otros elementos que se adecúan a la forma del vaso. Por ejemplo, con la palabra árbol voy a denotar o voy a nombrar distintas especies de árboles. En cambio, las características para la aplicación de la palabra, o sea, la designación de la palabra, pueden ser múltiples. Eso en líneas generales, porque siempre existe, cuando tengo que hacer aplicación de la palabra, siempre existen algunos aspectos que no están totalmente vislumbrados, ni en la designación ni en la denotación. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que debe tener un objeto para que yo le aplique la palabra silla? ¿Cuáles son las características que debe tener un objeto para que yo le aplique la palabra mesa? Las características pueden ser variables y según tengan o no determinadas características, estaré usando o utilizando esa palabra para nombrar a la cosa. Por ejemplo, yo tengo que tener los conceptos para distinguir entre silla, sillón o silleta. Y ahí se complica la cuestión de la distinción. O, por ejemplo, tengo que tener las características para distinguir y aplicar la palabra mesa, mesada, mesón. Y ahí se complica la distinción. Cuanto más se complica la distinción cuando hacemos referencia a la connotación de la palabra, porque siempre la connotación de la palabra lleva como aditamento algo metafórico. Por ejemplo, cuando digo, la clase es oscura, la clase es inentendible, la clase es incomprensible. Entonces tengo que establecer cuáles son los elementos en base a los cuales hago ese tipo de calificación. Siempre cuando me manejo en el plano de la connotación, hago referencia al efecto que causa la palabra en el interlocutor o en el hablante. Otro de los problemas que trae aparejado el uso de la palabra está relacionado con las ambigüedades y las vaguedades. Una palabra es ambigua cuando tiene más de un significado. Por ejemplo, cuando hablo de la palabra radio, cuando hablo de la palabra cabo, cuando hablo de la palabra gato, cuando hablo de la palabra banco, tienen más de un significado. Es decir, adolecen estas palabras de ciertas ambigüedades. En cambio, una vaguedad se da cuando tengo clarificado el significado de la palabra,
pero no sé si aplico. Por ejemplo, más de uno dirá o dudará en aplicar el calificativo de calvo al profesor que les está hablando. Eso no es calvo, es o no grande, es o no gordo. Entonces, mientras en la ambigüedad se dan los problemas de significado, en la vaguedad sabemos el significado, pero no sabemos si aplicamos o no la palabra. Y el otro problema que se plantea con relación a las palabras, la aplicación de las palabras, está dado por la textura abierta del lenguaje. Esto es, hoy sabemos el significado para aplicar la palabra, pero no sabemos si en el futuro podremos aplicar la misma palabra. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones que tienen que darse para que yo pueda hablar de un correo? En el siglo pasado probablemente no hubiésemos hablado de un correo electrónico y de un mensaje electrónico. El correo era una institución que tenía cierta estructura edilicia y que se dedicaba a repartir las notificaciones que iban generalmente por carta o por telegrama. Sin embargo, hoy hablamos del correo electrónico, hablamos del correo virtual, hablamos del correo digitalizado, al igual que los mensajes. De manera que seguramente en el siglo pasado esa textura abierta del lenguaje no tenía en cuenta ciertas características que hacen a la aplicación de la palabra en el día de hoy. Por ejemplo, ya lo dije en la clase pasada, la palabra obsceno en el siglo pasado hacía referencia a ciertas circunstancias, en cambio hoy son distintas las condiciones que tienen que darse para la aplicación de la palabra. Otro de los problemas relacionados con la aplicación de la palabra está dado por las definiciones. Es decir, una definición es la acción y el resultado de establecer el significado de una palabra. Y generalmente esa acción y el resultado se hace por medio de oraciones y proposiciones. En el campo semántico vamos a hablar de proposiciones, que son o constituyen el significado de las oraciones. ¿Cómo explico esto? Si yo digo, por ejemplo, Juan ama a María, esa es una oración. Tiene como sujeto Juan, el verbo amar y el predicado a María. En cambio, si digo, María es amada por Juan, es otra oración que tiene otro sujeto y otro predicado y distinto tiempo de verbo. Es otra oración, pero el significado de la oración es el mismo, una relación amorosa entre Juan y María. De las proposiciones, no de las oraciones, tiene sentido la prédica de la verdad o de la falsedad. De las proposiciones, no de las oraciones, tiene sentido la prédica de la verdad y de la falsedad. De modo que, cuando hablo de oraciones, también refiero a las proposiciones que constituyen el significado de las oraciones. En el ámbito de las oraciones, me estoy manejando en el plano sintáctico, sujeto, predicado y el verbo que une a ambas en ambas estructuras, ambas partes de la oración. En cambio, cuando hablo de una proposición, me estoy refiriendo al significado, esto es, a problemas de tipo semántico. Ahora bien, con relación a las definiciones, hay distintos tipos de definiciones. Tenemos definiciones estipulativas que surgen de una convención. Por ejemplo, vamos a hablar del derecho como un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Estoy estipulando un significado. Estoy conviniendo, estoy acordando un significado para la expresión o para la palabra derecho, para la utilización de la palabra derecho. En cambio, hay otro significado que es el significado de tipo explicativo, de tipo no es convencional, sino descriptivo, explicativo, que son las definiciones que generalmente están en los diccionarios. Algunas de estas definiciones tienen carácter autoritativo, como por ejemplo las definiciones que surgen en nuestro caso, en el lenguaje castellano,
de la Real Academia Española. Hay otras definiciones que son ostensivas, aquellas cuyo significado o definiciones se dan por el simple muestreo. Vamos a definir el color rojo de tal forma, de tal otra, con tal o cual ejemplo. Y finalmente podemos hablar también de las definiciones persuasivas, que son utilizadas generalmente en ámbitos políticos o en ámbitos en los que se pretende arribar a un convencimiento o persuasión. Esas definiciones generalmente cambian el significado descriptivo de la palabra para hacer valer el significado emotivo. Por ejemplo, tenemos como definición clásica de la democracia aquella que dice que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Bien, esa definición que se ha trasladado, que todos hemos aprendido en la escuela secundaria, puede ser tergiversada para hacer valer el significado emotivo de la palabra cambiando su descripción. Y puedo decir, por ejemplo, que la democracia es el gobierno de los mejores al servicio del pueblo. Ahí estoy haciendo una distorsión de las cualidades explicativas para hacer valer el aspecto emotivo de la palabra. Entonces, con relación a las definiciones, tenemos definiciones estipulativas, explicativas, ostensivas y persuasivas. Básicamente son las 4 categorías de definiciones que constituye técnicamente la acción y el resultado de establecer el significado de las palabras. Bien, esto vale con relación al lenguaje en general, al lenguaje natural. Claro que el lenguaje está relacionado con el tema del conocimiento. Y con relación al conocimiento tenemos que decir que existen 2 tipos básicos de conocimiento: el conocimiento vulgar y el conocimiento crítico. Y este a su vez se divide en conocimiento científico y conocimiento filosófico. El conocimiento vulgar es el que tiene toda persona derivada de la experiencia misma de la vida y sin preparación especial sobre él. Por ejemplo, saber que el fuego quema, que el día sucede a la noche, que tenemos ciertos días en el calendario gregoriano, que tenemos, que hoy ahora son las 8:35, que nos faltan 25 minutos para terminar la clase. Es un conocimiento que tiene ciertas características de espontaneidad, sin método, no hay profundidad. Es un conocimiento que nos sorprende. Tiene ciertas características, pero que es un conocimiento que se va dando espontáneamente y que nos sirve para desenvolvernos en la vida. Ahora, hay otro conocimiento que tenemos que buscarlo. Si no lo buscamos, no lo tenemos. Por ejemplo, el conocimiento crítico, cuyo vocablo deriva cuya etimología deriva del griego krinein, que significa análisis, y como consecuencia de ese análisis, cierta valoración de lo analizado. Este es un conocimiento buscado, no es un conocimiento espontáneo, tenemos que ir a buscarlo. Es un conocimiento que es producto de un método, es decir, de un camino que hay que recorrer para buscarlo. Es un conocimiento que se supone profundo porque pretendemos conocer las causas, y es un conocimiento que también tiene que darse o tendría que darse hipotéticamente de manera sistemática. El conocimiento científico, sobre todo, debe darse a la manera de un sistema. Todo tiene que estar entrelazado, de ser coherente, debe estar básicamente unido, todos los conocimientos, para que pueda formar una estructura de conocimiento. Entonces, el conocimiento vulgar es un conocimiento que si no lo buscamos no lo tenemos, es un conocimiento espontáneo, es un conocimiento incierto, es superficial, y el conocimiento crítico es un conocimiento buscado, es metódico, es sistemático,
se presupone profundo, es decir, que interesa conocer las causas y de alguna manera las proyecciones de ese conocimiento. No lo buscamos, no lo tenemos, y dentro de este conocimiento crítico está el conocimiento científico y el conocimiento filosófico como paradigma. El conocimiento científico, que tiene muchas definiciones, pero básicamente se refiere a un conjunto de ideas o sistemas, conocimientos, valga la redundancia, que tiene las características de ser buscado, de ser sistemático, y que básicamente significa un adelanto en el sistema básico de conocimientos para redundar muchas veces en una tecnología. Conjunto de conocimientos verdaderos, porque se supone que la verdad está en el objetivo de ese conocimiento, probable, porque en algunos ámbitos del conocimiento científico se da la probabilidad, por ejemplo en la economía, que se supone científico, que se refieren siempre con sentido limitado, esa es otra de las características del conocimiento científico, la limitación del objeto a un cierto sector de objeto o de una realidad. Lo que caracteriza básicamente, y lo dijimos en la clase anterior, a un conocimiento científico es poseer un objeto y un método propio. El método, los distintos métodos generalmente se dan de a par, método deductivo, método sintético, método analítico, método inductivo, método sistemático. Esta metodología constituye una característica del conocimiento científico. En cambio, el conocimiento filosófico es un conocimiento, por decir así, obvio. Es el análisis de lo obvio. La filosofía es un saber autónomo y pantónomo, según la clásica definición de Ortega y Gasset. Autónomo porque no existe otro sobre él y pantónomo porque abarca la totalidad de los objetos. En base a este conocimiento crítico de filosofía, lo que pretendo es analizar todo, absolutamente toda la realidad. Nos preguntamos qué existe, para qué existe, de dónde venimos. Son preguntas que son tan obvias, pero tan profundas, que este conocimiento filosófico a veces nos pone en ciertos problemas de la vida que no podemos encontrar solución sino a través de la fe. Por eso a veces distinguimos la filosofía de la teología. La teología es el estudio de la fe. Y en algunos casos, en algunos sistemas, la teología está por encima de los estudios teologales, están por encima de la filosofía, y en algunos otros estudios la teología constituye un aspecto más del conocimiento filosófico. Pero ambos tipos de conocimiento hacen a las características del conocimiento crítico. Entonces, cabe preguntar, a esta altura de la exposición de la clase, ya llevamos casi 1:10, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía y la ciencia? Y yo diría, siguiendo a un viejo profesor que tuve en filosofía del derecho, que no existe, y también a Ortega y Gasset, a García Morente, que no existe diferencia fundamental entre ambos tipos de estudios, ya que ambos pertenecen al conocimiento crítico, participan de las características del conocimiento crítico. Son conocimientos buscados, metódicos, sistemáticos, ciertos o pretendidamente ciertos, que buscan la verdad, que son profundos, pero entonces tiene que haber alguna diferencia. Y la diferencia se encuentra en la distinta actitud que adoptan tanto filósofos como científicos. Son distintas actitudes. Mientras que el filósofo se considera autorizado a indagar todos los aspectos del universo, del conocimiento humano, cualquier aspecto puede indagar, por ejemplo, las distintas formas, la geometría, la matemática, puede hablar, por ejemplo, de la física, puede hablar de la química, de la ética. De hecho, los filósofos constituían conocimientos integrales en el siglo, en siglos antes de Cristo.
En cambio, la ciencia parte de supuestos, mientras que la filosofía es un saber que no tiene supuesto, no tiene un objeto delimitado, un objeto amplio. La ciencia parte de supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? No va a ponerse a discutir si el movimiento existe, si el tiempo existe, aspectos estos que fueron discutidos en la antigüedad. Si nosotros existimos, acuérdense que Descartes afirmó nuestra existencia a través del pensamiento, si existe posibilidad de existir más allá de la muerte, no se va a poner a discutir todo eso, sino que va a partir de ciertos supuestos y a partir de ahí elaborará su objeto de estudio. Sí. El conocimiento científico parte de la base de que existe el tiempo, de que existe el movimiento, de que nosotros existimos. Nada de eso se va a poner a cuestionar. Va a partir de ciertos supuestos y a partir de ahí elaborará su objeto de estudio. De modo que si hay que buscar alguna diferencia entre filosofía y ciencia, no la busquemos en las características del conocimiento, sino que busquémosla en la distinta actitud que adopta tanto el filósofo como el científico. Entonces, la filosofía aparece como un conocimiento que analiza lo obvio, analiza la existencia, analiza el tiempo, analiza la ontología, todos los entes, las cosas, el ser. En cambio, la ciencia no pone en discusión ninguno de esos presupuestos, esas discusiones, sino que parte de un supuesto, atribuye ciertas características, dice que existe y a partir de ahí empieza su elaboración. Por eso, insisto, la ciencia aparece como un conjunto de conocimientos que busca la verdad, pero también existe la probabilidad, aparece como sistemático, aparece como probable, aparece como coherente, y siempre se refiere, y esta es otra característica, a un sector de objetos, a un sector de la realidad. La filosofía se refiere a toda la realidad. Entonces, con esto, siendo las 9:15, yo doy por finalizada la clase, hablaremos la próxima clase de la técnica jurídica y ahora sí escucho las preguntas de ustedes, las inquietudes de ustedes, con cierto orden, habilitando el micrófono y formulando lo que ustedes no hayan entendido o fuera necesario remarcar en estos últimos 15 minutos. Los escucho. Profe, yo hoy no di presente, bueno, no era el tema, pero quería que me ponga presente porque no me retrasé. Yo soy Vallejo María, yo ya puse en el chat. Bien, tendré presente. Bueno. Profesor, una pregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Quién es usted? ¿Cómo? ¿Quién es usted? Camila Freixa. ¿Cómo? Camila Freixa. Sí. Profesor, siempre cuando pregunten, siempre cuando pregunten, acostúmbrense, yo soy fulano de tal, se presentan, así yo lo ubico. Perfecto. Entendido para la próxima. Profesor, cuando usted habló de Kant al principio de la clase, usted dijo que para Kant la moral tenía dos características, pero no las nombró. ¿Será que podría repetirlas? No, la universalidad y la coherencia. La universalidad, ¿por qué? Porque yo cuando adopto un principio moral, por ejemplo, y eso sí ejemplifiqué, no debo mentir, debo universalizar, quiere decir que debo mantener ese principio para todas las situaciones de la vida. No debo mentir siempre, es decir, no debo mentir bajo ningún pretexto o ninguna excusa, debo universalizar ese accionar, la máxima de mis actos. Y coherente porque no puedo establecer diferencia, no puedo mentir ahora o no puedo mentir cuando me conviene o no puedo mentir permanentemente. Entonces, esas dos características, la universalización de las acciones y la coherencia del obrar moral, se mantienen, que fueron dadas por Kant, se mantienen hasta el día de hoy como características de la actuación moral. Perfecto. Universalidad de las acciones
y coherencia de la acción. Gracias. Sí, Disculpe, profesor. Soy Rodríguez Brisa. Le quería preguntar, ¿en qué bibliografía podemos encontrar esto? Lo que usted acaba de dictar. esto está en mi libro, Introducción al Derecho, y está también en el libro de Nino, Introducción al Análisis del Derecho, capítulo 5. Gracias, profesor. El libro de Nino, insisto, está en PDF, se puede conseguir en internet. El mío se consigue en fotocopias en cualquier librería por muy pocos pesos. Hola, profe, soy Rodríguez Camila. Quería consultarle, porque la clase pasada quedamos en que cada cual debía enviar su propio concepto de lo que era Sí. la introducción al derecho. No sé si yo quedé con la duda, si le llegó mi mail, porque no... Si mandó al correo de Gmail, he visto algunas definiciones, muchas de las cuales me sorprendieron porque están muy bien, y hay otras que todavía tengo que ver. Generalmente, cuando termino de ver los correos, mando una pequeña devolución, muy pequeña, ¿no es cierto? Le digo que está aprobado, que está en el camino correcto, que le faltó tal característico, le faltó tal otra, pero generalmente te mando una devolución. Gracias, profe. Así que hay muchas definiciones que a mí realmente me interesaron porque hacen reflexionar, son puntos de vista que aparecen interesantes. Muchas he visto. No he corregido todo. ¿Bien? Profesor, disculpe, Hilda Pajuero habla. Sí. Soy de Posadas. Profesor, yo estuve el lunes pasado y ahora de nuevo usted no me nombró. Aparentemente no estoy en la lista y quería saber eso para saber si tengo que hacer algún... ¿Cómo? Sí. Tienen que hacer un reclamo al correo institucional de la carrera. Yo no los puedo incluir. Si a mí no me dicen que los incluya, no los puedo incluir. Bueno. Simplemente puedo anotar que ustedes están, pero debe ser algún problema relacionado con los aportes o debe ser algún problema relacionado con la inscripción. Recuerden que ustedes tienen tiempo para completar los requisitos de la inscripción hasta el día 30 de septiembre. Y eso sí les pediría que sean bastante meticulosos porque no depende más de la Facultad de Derecho, sino que depende básicamente del rectorado. El rectorado es bastante estricto en el cumplimiento de los recaudos. Tienen que presentar todos los recaudos. Puede ser que se prorrogue, pero eso no es seguro. Entonces, les recomiendo que ustedes revisen todos los requisitos y manden. Si no los inscribieron, alguna razón tiene que haber. Y generalmente las directivas del decano es que todos los correos sean respondidos, que todos los alumnos tengan su respuesta en el menor tiempo posible. De manera que si ustedes mandan al correo institucional de la carrera, tendrán que obtener una respuesta más o menos inmediata. Sí, profesor, yo, o sea, estoy inscripta, por ejemplo, en informática, aparezco en la lista, en oratoria también, pero en este no, por eso me llama la atención, porque en realidad cumplí con todos los requisitos. Lo único que me falta es acercar hasta Corriente los originales, porque piden los documentos originales, pero después presenté todo, pagué la inscripción, todo, por eso también me inscribieron, así que por eso quisiera que usted me anote de todos modos para que me tenga en cuenta. Yo esta semana voy a comunicarme con la institución, pero para que usted me tenga en cuenta que yo estuve presente en las dos clases. Pongan en el chat que yo lo tendré presente. Bueno, está. Gracias, profesor, muy amable. Bien. Profesor. Sí. Iñaki Marroquín le habla. Yo estoy en la misma situación que ella, así que bueno, voy a hacer el reclamo. Figuro en las otras materias también, pero en esta no me llamó, pertenezco a sede central. Voy a hacer el reclamo y voy a escribir mi nombre y apellido en el chat. Perfecto. Las clases acá me dicen si son grabadas. Generalmente las clases son grabadas, pero hoy no grabé. Hoy no pude grabar, no sé por qué, a veces tengo inconvenientes en mi teléfono y a fin de no dificultar la conectividad,
a veces no grabo. Hay algunas clases que, insisto, hay muchos conceptos que yo doy que están en el grupo de Filosofía del Derecho de Introducción, que está en el Face, y ahí pueden buscar el material. Y casi todo lo que digo está en mi libro, así que ahí también pueden buscar el material. Profe. Ahí dicen, me preguntan si es que pueden hacer los trabajos si prefiero los trabajos extensos o más bien sintéticos. Yo generalmente por la magnitud del curso, porque son muchos, y para tratar de corregir todos y ver todos, prefiero la brevedad. Hay un viejo principio que dice lo breve, si bueno, 2 veces bueno, y hay otro que dice hay que ser preciso, breve y conciso. Y con eso yo me conformo. Estoy como los mensajes de texto. Pocos caracteres y mucha precisión. Profe, ¿le puedo consultar algo? Disculpe, soy Rodríguez Camila. Me quedó una duda, 2 en realidad. Su página de Face me decía que era privado, o sea, tienen que aceptar. Un grupo privado, sí. Es un grupo privado. Bueno, otro, ¿hay que inscribirnos para su materia en el campus? Generalmente no, porque, a ver, no sé si está la materia. Está Primero así, tienen que tener eso. ¿Está? Entonces inscríbanse. pero nos Porque pide una clave. y bueno, esa clave tienen que gestionar con el administrador del campus. Generalmente las claves a los alumnos se las otorga en virtud del documento de identidad. Prueben con el documento de identidad y a ver si ingresan. Y si no, tienen que pedir la clave. Profesor Camila Freixa nuevamente. La última pregunta que le hago. Nosotros estaríamos terminando la bolilla 1 o la unidad 1. Solamente faltaría técnica jurídica, ¿no? Sí, Ok. exacto. Y Que es muy breve, ¿no es cierto? La técnica jurídica es muy breve. Tiene ciertos recaudos y requisitos, lo podría haber hecho ahora porque quedó tiempo, pero empecemos la clase que viene por hacer un breve repaso. perfecto. Entonces, no sería la semana que viene el parcial, sino la siguiente, porque tengo anotado que a la cuarta clase se venía el parcial. Perdón. Yo siempre dije que al promediar el curso no es un parcial, es una prueba evaluativa, nada más. Ah, ok. No hay, el único parcial final en esta materia está en la clase 10, que generalmente se da en la clase 9 y la clase 10 utilizo para hacer las evaluaciones. La clase 5, que es exactamente la mitad del curso, yo hago una prueba evaluativa. Bueno, gracias. Profesor, buenas tardes. Le habla Luna Mario de Posada. Profe, sobre su materia para inscribirme, yo pedí la clave, me lo pasaron, pero me dice que usted todavía no pidió el aula virtual, por eso no lo puedo habilitar para inscribirme. Pedí sí el aula virtual, lo que pasa es que no me la dieron. Ah, Sí, bueno, no, por eso. A mí me pasaron la clave para poder tener los elementos, eso, pero no. Todavía no Sí, lo puedo pedí. habilitar, yo no me puedo inscribir en su materia. Sí, no, pero usted la materia no se inscribe por el aula virtual. No, ya sé, yo para tener sus elementos de estudio, eso, para poder bajarlo y repasar un poco ahí, ¿no? Generalmente el aula virtual yo no utilizo mucho. Esa es la realidad. Y bueno, ya su página de Facebook yo pedí que me lo aceptaran para poder ingresar, para poder tener elementos y todavía no me aceptaron también por Facebook. Explico un poco el tema este. Yo no acepto generalmente los que no están con nombre y apellido. Por ejemplo, si me ponen Panchos Oscar o Panchos Toto, yo no acepto. Tiene que ser Juan Carlos Lumeda, Felisa Duarte, con nombre y apellido, y tengo que verificar cuál es la actuación que tienen generalmente en la red social. ¿Por qué? Porque a veces con esos nombres de fantasía lo que hacen es aprovechar la cantidad de miembros para mandar propaganda o cosas que son indeseables, ¿cierto? O para poner objetos de venta o para hacerse propaganda, y esas cosas yo no acepto. Yo acepto únicamente a quienes tienen nombre y apellido
En lo que puedo identificar, puedo corroborar la actuación en la red social y además que no tengan fines lucrativos, ¿no es cierto? Sí, porque muchas veces ni tampoco se salgan del objeto del grupo. Grupos son de introducción al derecho, temas de introducción al derecho. El otro de filosofía del derecho, tema de filosofía. No más. Sí, No hay no, saludo. yo simplemente mandé con mi correo, profe. Mario Daniel 67, bueno, y simplemente para, como usted en la primera clase había orientado que ahí cuelga todas sus materias, sus libros, entonces quería obtener de ahí información, ¿vio? Era para usarlo como estudio, ¿vio? Efectivamente, pero insisto yo en lo mismo. Usted probablemente, si asiste a todas las clases, no va a tener ningún problema, porque lo que yo expongo en estas clases es lo que finalmente tomo, y en el trabajo final es un compendio de todo lo que hemos desarrollado. Aparte es un trabajo que se supone de investigación e individual. Una vez que está aprobado, lo único que tiene que hacer es ponerlo. Ok, profesor, muchas gracias. Bien. Profe, una consulta. En el Facebook, su página de introducción al derecho sería 2014, doctor Gómez 1. Eso es. Gracias, profe. Profesor, Bien. Hilda Pajuelo Sí. de nuevo. Disculpe, es para corroborar nomás un poco los materiales. Uno es Introducción al Análisis del Derecho de Nino, capítulo 5, y el otro es Sí, todo el libro de Nino. ¿Eh? Todo el libro de Nino le va a servir. Todo. Bueno, pero para esta unidad, digamos, el capítulo 5 que usted me dijo, perdón. Capítulo 5, sí. Exacto. Sí, y el otro es Introducción también al Análisis del Derecho de usted, capítulo 8. No se llama así, él se llama Guía Teórica para una Introducción al Conocimiento del Derecho. Guía Teórica para una Introducción al Conocimiento del Derecho. Yo creo que les mostré el libro en la clase pasada. Sí, mostró. Ese es el capítulo 8, ¿no? Para esta unidad, la unidad 1. Capítulo 8 y capítulo 1 o 2. Gracias, profesor. Bien. Una consulta, Muy bien. profesor. Última. Sí, yo no puedo ingresar al CIU Guaraní, ni tampoco al aula virtual. En el CIU Guaraní tengo problemas porque yo estudiaba en exactas antes y me quedó el usuario de exactas y no recuerdo eso. Bien, eso yo no lo puedo solucionar. Recién voy a poder Ese la semana que ese viene. aspecto no puedo solucionar. Consulta. Yo estuve en la clase anterior y también en esta. Si yo cuando soluciono la semana que viene, se me reconoce. Sí, por cierto. Bien. No va a haber problema. Trate de solucionar acudiendo a la coordinación de la carrera. Yo no le puedo solucionar. Y yo estoy en el interior ahora trabajando, por eso no estoy pudiendo ir. Recién la semana que viene. Pero trate de solucionar por vía correo. Por vía correo le tienen que tomar y dar una solución. Acuda al correo institucional. Bueno, gracias. Bien, los saludo, que tengan buena semana, buen inicio de semana y nos vemos, si todo anda bien, el lunes próximo. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, doctor, hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe.